Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast, con Alberto Marchena. Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio, este podcast que cuenta historias de rock a través del tiempo. Mi nombre es Alberto Marchena, gracias por acompañarnos. Una vez más, nuestro partner in crime de este podcast, desde Barranquilla, Colombia, en el Caribe, Mr. Carlos Oñoro. Bienvenido, welcome. Hola Marchi, ¿cómo estamos? Un gran abrazo para todos. Todo bien aquí vamos. Bueno, vamos a hablar de un grupo que tanto a usted como a mí, tanto a ti como a mí, nos gusta y se llama el álbum The Police, Synchronicity. Ambos somos súper fans de The Police. Creo que cualquiera que creció en la década de los 80 amó la música de Police y de Sting, por supuesto. Y este disco, que por cierto en estos días estuvo muy cercano a su aniversario, porque el álbum se lanzó un 17 de junio del año 83, digamos que es un disco importantísimo dentro de la historia del rock en general. Y fíjese, una cosa casual, Oñoro. Este disco se lanza en el 83, digamos que en la primera parte de la década de los 80, pero mucho de la generación de la gente de los 80 recuerda a Police como una banda supremamente importante en su vida. Y eso que el grupo, digamos que a nivel de singles y canciones, prácticamente muere hasta el año de 1984. Sin embargo, perdura en la historia de todos y es una banda que permanece totalmente actual, ¿o no? Sí, esta es una banda que tiene dos momentos. El momento donde hace su breakthrough en los Estados Unidos con este disco, se convierten en otra cosa, pues para la gente que apenas los conocía. Y obviamente, pues de antes es una banda de culto de otra cosa. Yo creo que con The Police pasó que el mundo conoció primero, a pesar de ser número uno del otro lado en Inglaterra y en Australia, cuando sale este álbum, la gente empieza a echar para atrás en la carrera de The Police. Y pues y después llega Sting con esa obra de arte que hizo y pues es un proceso muy, muy curioso y una banda que suena diferente a todas. Yo viví muy de cerca el proceso de Police. Yo vivía en Estados Unidos por esos días y me acuerdo perfectamente que yo llegué a Police con un álbum que fue digamos que fue... Yo me reencontré con Police, me encontré en el año 80 con Police, con el Senjata Mondata, el álbum que tenía de Do Do Do, de Da 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 y Don't Stand So Close to Me. Tremenda canción, claro. Tremendo disco. Ellos habían ya sacado 2 discos antes, el Aulandos de Amor del año 78, ese gran disco, el álbum de So Lonely, de Roxanne, de Can't Stand Losing You. Habían sacado el Regatta de Blanc del año 79, que era el álbum de Message in a Bottle. O sea, esta era una banda grande. O sea, cuando llegaron a Synchronicity, que fue el mejor disco comercial de su carrera, y a nivel también artístico el mejor, ya eran una banda grande. Los 2 primeros álbumes fueron importantes, pero de todas formas les daban un aire de una banda un poquito medio new wave británica. Sin embargo, ya traspasaba al mercado de Estados Unidos. De sus 5 álbumes, perdóname, Mache, de sus 5 álbumes, 4 fueron número 1 consecutivos en Inglaterra y en Australia. O sea, ellos pegaron durísimo. No, inclusive, mire esto, el álbum, el Senjata Mondata de 1980 ya era un disco importante en Estados Unidos. Ese disco llegó al puesto número 5 del listado de la revista Billboard. Perdón, el Senjata Mondata llegó al puesto 5 del listado de Billboard, que fue el álbum del 80, y produjo 2 top 10, que fue The Do 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 de Da 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 y Don't Stand So Close to Me. Sí, el siguiente disco, que fue el previo a Synchronicity, el Ghost in the Machine, lanzado en el año 81, fue un álbum que tuvo 2 grandes canciones en Estados Unidos. Every Little Thing She Does Is Magic, que fue muy grande, fue top 10. Y Spirits in a Material World, que fue top 20. Pero ese disco... tuvo también 4 sencillos. Pero digamos que esos 2 fueron como los grandes singles como tal.
como tal, pero ese álbum en Estados Unidos también tuvo una figuración importante. Ese disco Llegó al número 2, sí señor. llegó hasta el puesto número 2 en Estados Unidos, o sea, también fue un disco importante. Y el Regatta de Bland del 79, que tal vez es echando un poquitico para atrás, digamos que ahí sí era un grupo en crecimiento. Ese disco sí llegó al 25. O sea que si uno realmente mira la carrera de Police, ellos estallan en el 80 en Estados Unidos con Senjata Mondata y Ghost in the Machine. Ya cuando yo me acuerdo haber vivido en el año 80 aquí y me acuerdo haber comprado el vinilo de ese disco. O sea, ya era una banda notoria. Porque yo no era tanto un rockero, yo era alguien que oía pop y caí en ese disco, lo compré y desde ahí quedé enganchado con The Police. Y ahí pues aterrizamos finalmente en el Synchronicity, que es para muchos como su obra maestra y su último disco de estudio. Esta es una banda, Oñoro, que se retira prácticamente discográficamente en el momento más alto de su carrera. Sí, así es, y con esa cantidad de canciones hermosas que tiene ese Synchronicity, ¿no? O sea, el mundo supo después que se habían separado, pero esta fue su última producción en el año 83. Correcto. Para arrancar un poco con la historia, las generalidades del disco y un poquito como las generalidades de la banda para la gente que de pronto, para ubicarla mejor, es una banda inglesa, aunque Stewart Copeland es americano. Sí, señor. El baterista se considera que es un grupo inglés. La cabeza del grupo, por supuesto, es Sting, que es el vocalista principal y el bajista de la banda. Andy Summers es el guitarrista del grupo, gran guitarrista, un muy buen guitarrista. Es 10 años mayor que los otros integrantes, un tipo que tocó con mucha gente dura y venía del jazz, y tal vez es el ingrediente sonoro que hace que The Police sonara tan diferente. Y en la batería un absoluto genio, que gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer, Stewart Copeland, el baterista de la banda. Para mí es mi baterista preferido de la historia. Para mí, insisto, y tuve el chance de poderlo entrevistar en Los Ángeles en unos Grammy hace muchos años. Guardo una foto con él con mucho cariño y fue súper amable, entre otros. Stewart Copeland es el baterista, es americano y además era el hermano de Miles Copeland, que era el manager del grupo. Y que también con una disquera. Que tenía una disquera que se llamaba IRS Records, porque el padre de ambos era un ex agente de la CIA o del FBI. Director, sí, señor. Sí, director de la CIA. Y, entre otras, ese sello disquero de IRS fue importante. Tenía The Go-Go's, entre otras cosas, dentro de su lineup. Gran banda. O sea, los tres eran unos músicos importantes. No era que era Sting y un par de rellenos, ¿o cierto, Ñoro? No, y Sting, digamos que Sting era el que menos experiencia, digamos, cuando se reúnen. Stewart tiene su historia discográfica, su hermano, toda una estructura, él quiere armar una banda, y por el otro lado está Andy, que ya, como decía, pues es mayor, es un tipo que, si no estoy mal, tocó con Eric Burdon, un man con mucha experiencia, y Sting es un gran talento, pero es nuevo, profesor de escuela, que apenas está entrando, tarde, pero entrando a la música. Ellos, antes de The Police, Andy y Sting participan con un compositor alemán de experimental, y ellos tienen ahí como una sociedad musical y tienen exposición en Alemania, y después se juntan para hacer esto de The Police, que es muy poderoso musicalmente. La mezcla sonora de Police es bien particular. Es una banda que Police solo suena a Police. Y mucha gente, y Police ha sido uno de los grupos que ha influenciado a muchísimos artistas. Voy a decir una barbaridad que para muchos puede parecer una barbaridad, pero yo me acuerdo cuando Maná comenzó su carrera musical y la gente decía que Maná era como los Police latino. Pues por la música nueva, por lo nuevo que hacían, ¿no? Por el reggae, sobre todo, porque tienen una influencia mucho reggae. Y la gente referenciaba el reggae con, perdón por lo que acabo de decir, yo sé que Maná es una banda que comenzó bien y después se perdió el rumbo. Pero bueno, era una mezcla explosiva de punk, porque tenía muchos elementos del punk. Tocaron en el CBGB's, la primera vez que tocaron en Estados Unidos, que ese es el templo del punk en su época. Mucha influencia del reggae, sobre todo en los primeros discos. Tal vez el reggae disminuye mucho más en Synchronicity, pero los demás discos tienen una fuerte influencia reggae. Mucho del jazz.
mucho del jazz que viene de todos, porque no solamente viene de Sting, que después terminó haciendo una banda de jazz en su álbum en solitario, en el The Dream of the Blue Turtles, sino que también, como usted lo dijo, Andy Summers era un tipo formado dentro del rock y el jazz, y Copland era un gran baterista que tocaba lo que le pusieran. O sea, era de progresivo, ¿no? Él era un tipo que viene de Curved Air, que es una banda de rock progresivo de los 70s. Es una gran mezcla. Gente que toca música complicada, que sabe mucho y se reúnen a hacer algo simple, aparentemente, pero con una estética muy, muy, muy pila y muy diferente, ¿no? El sonido es cristalino. Aunque están metidos en el punk un poco, ellos suenan diferente, suenan muy, muy conservada el sonido, la estética es de muy alta calidad. 75 millones de discos vendidos, uno de los grupos más vendedores de la historia de la música, 5 premios Grammy, 2 British Awards, también premios MTV, y 4 de sus 5 discos de estudio hacen parte de la lista de los 500 mejores álbumes de la historia, según la revista Rolling Stone, que es un lujo que muy poca gente realmente a la hora del té se puede dar, ¿no? Arche, y Every Breath You Take, que es, pues, digamos, la insignia de este álbum, es una canción inmortal. Eso puede, la verdad, recuerdo niño pensar, no existe una canción más hermosa que esta. Esto es al lado de Yesterday, de este nivel, ¿no? Vamos a dedicarle un pedazo especial a Every Breath You Take dentro del podcast, dentro de este episodio, pero vamos a comenzar cómo llegamos a este disco. Ellos venían de un gran álbum, venían de Ghost in the Machine, ese disco de la portada negra y las letras rojas, un álbum que fue supremamente exitoso y muy bien recibido por la crítica, con un gran hit que se llama Every Little Thing She Does Is Magic, una canción brutal que se llama Spirit in a Material World, otra que se llama Invisible Sun, un disco muy bien hecho que mezclaba muchos sonidos y sobre todo era un disco bien vanguardista. Era increíble como una banda con un sonido tan de avanzada lograba tener un eco tan grande en popularidad, porque Police era un grupo que todas sus canciones eran un reto musical, y cuando sonaban en la radio partían la radio, porque sacaban de toda esa monotonía del pop. Esa época ustedes tenían que compartir listas con Kenny Rogers, Barbra Streisand, Neil Diamond, todos esos artistas tan clásicos, y de pronto ¡pum!, entraba Police con una de sus canciones en la radio pop, para que tengan idea, porque ellos no sonaban en la radio rock en Estados Unidos, porque eran una banda de punk new wave, y la radio rock sonaba rock clásico y southern rock en Estados Unidos. Sonaban bien en Europa, pero en Estados Unidos entraron por las emisoras de pop. No tenían distorsión, ¿no? Ese es un tema, ese es un juego muy, muy, muy bravo eso que ellos hacían, porque la batería es muy intensa, muy casi metalera, por decirlo de alguna manera, muy compleja, muy fuerte, pero la distorsión estaba reducidísima, era una guitarra jazz ahí. Es difícil de clasificarlos. Y pues Total. Eso los ayudó mucho, porque era muy, estábamos saliendo de la época del rock progresivo, de la radio FM, y entramos al New Wave y al punk, y estos manes aterrizan justo ahí, y muy jóvenes además. Muy jóvenes. 17 de junio del 83 se lanza este disco, lo lanza A&M, Albert Most, la disquera de Herr Albert y Jerry Most. El disco incluye 4 grandes canciones que fueron singles: Every Breath You Take, King of Pain, Wrap Around Your Finger y Synchronicity 2, en su orden. Fueron los sencillos ubicados. Aquí Sting es la fuente principal del disco. Muchas de las composiciones giran alrededor de algo que vamos a contar más adelante, y es la relación sentimental de Sting en ese momento, la separación de su mujer en esa época y el inicio de una nueva relación con la que hoy en día inclusive sigue siendo su esposa. Mucho del material está inspirado, incluyendo el título del disco, en 2 cosas: en un libro de Arthur Koestler que se llama The Roots of Coincidence, ¿cierto, Oñoro? Sí, The Roots of Coincidence. Es un libro que habla de parapsicología, de fenómenos que la ciencia no puede explicar, pero se ata un poco. No es un libro esotérico, este es un tipo como heredero de la escuela de Carl Jung, donde hay un espacio para sucesos que no podemos explicar,
Y entonces, al parecer, incluso The Ghost in the Machine, el título de ese álbum, es sacado también de la literatura de Arthur Koestler. En el año 84, cuando este disco ya tenía unos meses de publicado, tuvieron 5 nominaciones al Grammy, perdieron el de álbum del año, pero se ganaron otros 3 premios adicionales. Y este disco está considerado como uno de los grandes álbumes de la década de los años 80. Inclusive cuando ustedes miran la lista de Billboard, está entre los mejores álbumes de los años 80 y en la lista de los 500 mejores discos de la revista Rolling Stone, solo para que tengan una ubicación como tal dentro del espacio del disco, porque es un disco absolutamente precioso, fantástico, muy bien hecho, muy bien fabricado, con mucho cuidado, con mucha delicadeza. Es un álbum muy, muy bien hecho. Aunque Marche, también se tiene que decir que este es un disco que rompe con el sonido de The Police, ¿no? Totalmente. Es un cambio, es un salto gigante en su estilo, en la intención. Es un poco extraño, además, que pues, el disco empieza de una manera, ¿no? Tal vez ellos yéndose hacia el progresivo y después en un pedacito, como a la sexta canción, empiezan todos los palos de radio. Sí. El álbum, ellos venían de ser una banda que utilizaba el reggae como su máximo sonido. La gente identificaba, sobre todo en Estados Unidos, a Police con reggae. Y este disco tuvo un gran cambio en la producción porque finalmente tuvieron un fuerte acercamiento a sintetizadores, cosa que no habían utilizado en los discos anteriores. Ellos eran prácticamente una banda punk. No utilizaban teclados ni sintetizadores en sus discos y en este álbum lo hacen de manera muy, muy importante. Y ¿sabes qué es lo más chistoso, ñoro? Que ellos no tenían un acercamiento a los sintetizadores. Ni siquiera Sting tenía un acercamiento a los sintetizadores. Prácticamente experimentó con ellos en la hechura del disco, ¿no? Tal vez lo que sucede ahí, ellos vienen de hacer 4 discos, 1 por año. Se toman como 1 año o 2 para jalarse lo que viene. Y tal vez ahí está pues la raíz del tema. Después sabremos, pues a futuro sabemos toda la magnitud de la cabeza compositora de Sting, pero no lo sabíamos hasta que llega a este punto, ¿no? Correcto, absoluto. Bueno, siguiendo con más cositas del disco, este álbum, al igual que Ghost in the Machine, se grabó durante 6 semanas nada más, imagínense, mes y medio, en una isla británica que se llama Montserrat, que fue muy famosa, donde se grabaron muchos discos, en unos estudios llamados Air Studios, que eran propiedad de George Martin, el ex Beatle, y mucha gente le encantaba ir a grabar. Esos estudios fueron hechos en los años 60 y pues ahí se fueron a... Ese estudio se hizo en el año 79, duró 10 años, entre el 79 y el 89. Y ahí, en ese estudio, grabaron muy, muy buenos discos. Los 2 álbumes de Police. Ahí grabó también Earth, Wind and Fire, O&D, Marvin Gaye, Paul McCartney, The Rolling Stone, Duran Duran, Black Sabbath también grabó en ese estudio. Y ahí grabaron, uno de los primeros discos que grabaron ahí fue los 2 álbumes de Police, por cierto. Otra cosa el productor del disco es bien importante. Yo creo que le da un sello clave al disco. Es Hugh Packham, no sé cómo usted lo pronuncia, Hugh Packham, que es un productor británico, no solamente productor, sino también es ingeniero, y que había trabajado, y trabajó en su carrera con Police, que fue su gran proyecto, pero también trabajó con Phil Collins, fue el hombre detrás de la producción del No Jacket Required de Phil Collins, y estuvo con Genesis, XTC, The Human League, Peter Gabriel. Un millón de gente, sí. Claro. Bee Gees, David Bowie, Paul McCartney, Mike and the Mechanics. Este man es el sonido el sonido del pop inglés. Que ese sonido de la batería de Phil Collins de In the Air Tonight fue creado por él junto a Peter Gabriel y Steve Lillywhite, y eso le llamaron el Gated Rebirth.
y él es uno de los creadores de ese sonido que marcó la batería dentro de la década de los años 80, como tal. El álbum fue un disco difícil de grabar, Oñoro, porque las tensiones dentro del grupo eran muy grandes, específicamente entre Sting y Stewart Copeland. Prácticamente ellos se odiaban totalmente durante la grabación del disco, se detestaban, tanto así que ellos tomaban turnos para grabar el disco, mientras unos grababan en cuartos separados los tres, y mientras uno grababa, los otros dos estaban esquiando. O sea, la rutina era la siguiente: por la mañana Pagdam, Hugh, se levantaba por la mañana, trabajaba en lo que se había trabajado el día anterior, y a partir del mediodía empezaban a llegar cada uno por separado. Unos esquiaban mientras otro trabajaba en el estudio, pero trataban de que no se juntaran, para que vean cómo estaba de complicado el ambiente interno dentro de ese disco. Lo que prueba que esos ambientes complicados no siempre son una premisa para que los discos salgan mal. Fleetwood Mac, Java, y hay millones que realmente, digamos que caen en esa rutina de tener una mala relación y terminan haciendo grandes discos, ¿no? Pues en este caso, de todas formas hay que ser profesionales, y hay presupuestos que no les permiten a ellos pasarse o que el ego vaya más allá, pero esta es claramente la razón por la cual a futuro pues Sting se negaría a componer más canciones para The Police. Tal vez Stewart Copeland es como el dueño de la banda y pues tiene a este man que alguna cosa contractual, porque siempre tal vez los problemas de ego no son tan esotéricos, todo tiene que ver con tal vez porcentajes. Sí, ¿O no, sí, un poco. Este disco es un disco que, a pesar de ser grabado en vivo, le grabaron muchos overdubs, porque el grupo, como estaba experimentando con tantos sonidos y fue grabado tan separado los unos de los otros, tuvo un gran trabajo de overdubs, a diferencia de los discos anteriores, ¿no? Lo que pasa aquí, Marche, es que ellos, precisamente para aprovechar esos logros acústicos del productor, graban en vivo la mayor parte del álbum, pero en cuartos diferentes. Sting está en el control room, donde está la consola y tal. Stewart, si no estoy mal, está en un salón principal, en la sala donde come la gente, por decirlo de alguna forma. Y así están tocando al tiempo, pero aislados acústicamente, en diferentes ambientes acústicos. Sin embargo, las peleas entre Sting y Stewart hacen que algunas de las canciones no sean grabadas así, como es el caso de Every Breath You Take. Every Breath You Take, inclusive, fue una canción que causó tanto problema. Ya contaremos un poco la historia de la canción, porque sí le quiero dedicar un espacio especial, le queremos dedicar un espacio especial a Every Breath You Take. Y esa canción prácticamente casi se van a los golpes Copeland con Sting, y prácticamente Miles Copeland tuvo que intervenir para calmar lo que estaba finalmente pasando. El productor estaba por renunciar ahí, ¿no? Sí, él estaba que sacaba la mano, ya decía que ya no aguantaba realmente lo que realmente estaba pasando. Era un tema supremamente complicado. Vamos a meternos, Oñoro, ¿usted qué opina en las canciones, en los tracks del disco? Vamos a despachar primero los singles. Vamos a irnos con los singles como tal. Y el primero de los singles de ese disco, que es una belleza, por supuesto, fue Every Breath You Take. Yo le voy a confesar algo, Ñoro. La primera vez que yo escuché Every Breath You Take de Police, yo tengo en mi mente, créame, el momento exacto en que esa canción sonó en la radio. Yo vivía en Barranquilla y yo me acuerdo el día que esa canción la pusieron por primera vez en la radio. La puso un gran amigo que se llama Jimmy Villarreal. En Universal Stereo, que era la emisora de la época, sonó la canción de Police, y a mí al principio me impactó porque yo dije, joda, Jimmy se equivocó y no puso el sencillo que era, puso como el lado B, porque yo venía de Don't Stand So Close To Me, de Do Do Do, de Da Da Da, de Every Little Thing She Does It Magic, y de pronto me encuentro una canción medio suave, baladosa, medio romanticona al inicio.
Y yo dije, no puede ser. La primera vez que yo escuché esa canción me confundió. Y lo tengo grabado en mi mente. Es que no se me olvida, no entiendo por qué. Impresionante. Yo estaba en la casa de mi abuela y oí esa canción y dije, no puede ser ¿esto qué es? Y resulta que era muy realmente diferente a cualquier otra cosa. Esta canción fue una de las más delicadamente hechas por la banda. Se tomó 8 semanas en total armar esta canción. Fue compuesta por Sting. Esta canción le significó 3 Grammys al grupo. Canción del año, mejor interpretación pop y otro premio adicional. Y también se ganaron un Grammy en la categoría general como grabación del año. Fue la canción más importante del año de 1983. Lejos, claro. El 83 se reconoce por esa canción, siendo que fue el año de Michael Jackson. Se reconoce el año 83 por esta canción. Y escrita por Sting, y es la canción, como usted lo dijo al principio del podcast, que define a Police y que define a Sting, entre otras cosas. Cada vez que usted... es el signature, o sea, como la firma de la banda. Es que aquí están todos los elementos de The Police. Por ejemplo, la canción empieza, es muy curioso, porque digamos, cuando tú quieres marcar con la batería una canción, pues suena el 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 4. Aquí es un... Es muy teso lo que esta gente... Es una canción sencilla, pero tiene tantas cosas. Empieza con una llamada de atención muy tesa. Y la guitarra, ese sonido de esa guitarra, es una técnica que se llama palm muting. Entonces... que es muy complicado de hacer, pues para que salga perfecto. Esta canción es la locura. Yo recuerdo de pelado decir, no existe una canción más chévere que esta. Es una locura. Yo después terminé armando la canción y fue tal vez una de las canciones más importantes de mi vida. Mire, el 25% de las regalías que Sting se gana en su vida, que son muchas, el 25% del dinero que recibe viene de Every Breath You Take, para que usted se haga una idea. Esta canción, solo esta canción, le significa a Sting cerca de $1 millón mensuales en regalía. Solo esta canción, para que tengan una idea. Tan importante es, ¿no? Tan importante es. Es una canción que marcó la vida, en sonido, ¿no? Auditiva, la vida musical de una gran cantidad de gente, y cada día se redescubre y se redescubre. Ha hecho parte de sincronizaciones de canciones donde hay samples de esta, ¿no? Total. Por ahí hay una de rap. Tiene un récord, y es que tiene 15 millones de reproducciones en la radio. 15 millones de reproducciones en la radio, imagínense, cuando la radio comandaba la música. 15 millones. La revista Rolling Stone la tiene en el puesto 84 de un listado de las 500 canciones más importantes de la historia de la música, y Billboard la tiene en el puesto número 25 de las canciones más importantes de la historia de los Hot 100 de Billboard, para que ustedes se hagan idea de esa historia. Esa es una gran idea para un programa. Las canciones. Sí. Esta canción tiene un récord. Duró 8 semanas en el número 1. El álbum completo de Police duró 17 semanas en el número 1. El álbum en el número 1 de la venta de álbumes de Billboard. 17 semanas son, 4 meses y medio. En el año 83, que fue uno de los mejores años de la historia de la música, en el año 83. La canción duró 8 semanas en el número 1, 2 meses en el número 1, y bloqueó a Michael Jackson. O sea, Thriller era el rey de ese año. Bueno, y competían con grandes discos, ¿no? Pero ese año Thriller era el rey, y Police entró y partió a Thriller. Le quitó 17 semanas el puesto número 1 de álbum, y además durante 8 semanas se ubicó en el primer lugar de ventas de sencillos. Increíble. Ventas y además sonidos. Esa época se vendían álbumes y discos de 45, para que usted tenga como idea en la cabeza. Claro, el sencillo y claro, tremendo, ¿no? Claro, yo compraba 45, valían $1, entre $1.35 y $1.45. Yo salía del colegio y enfrente tenía un mall, un centro comercial, y por comprarme un sencillo todos los días
me guardaba la plata de la merienda, no comía merienda y salía justo caminando, atravesaba el mall y me compraba todos los días un sencillo con la plata de la merienda. Y de paso, como no tenía la suscripción a la revista Billboard, me aprendía todos los días los 20 canciones en bloque de memoria. Me daba pena sacar un lápiz porque me querían que estaba loco, y ahí había un sitio donde ponían la lista del Hot 100 de Billboard y todos los sencillos. Yo llegaba, me paraba, me aprendía de memoria 20 canciones, compraba un sencillo para no pasar la pena y salía, me sentaba en una sillita en el mall y escribía de memoria las 20 canciones para después pasarlas en un cuadernito donde apuntaba semana a semana el Hot 100. Tú tenías tus charts. Yo tenía mis charts hasta que mi papá ya mucho tiempo después me regalaba la suscripción a Billboard cada año como regalo de cumpleaños. Creo que se apiadó de mí. Bueno, me aparté de la historia. Every Breath You Take, Oñoro, es una canción malinterpretada, porque Sting siempre ha dicho que es una canción medio psicótica y de miedo. Claro. Y la gente la interpreta como una canción de amor. Sting dice, oye, me encuentro con gente que me dice, esta canción fue la canción de mi boda, y Sting se asusta y dice, Dios mío, esta es una canción obsesiva. ¿Cómo la gente piensa que es una canción de amor? Y les vamos a contar por qué. ¿No? ¿Ah? Este es un stalker que está hablando. O sea, claro. La historia es esta, Oñoro. Él estaba casado con una actriz inglesa que se llamaba Frances Tomelty. Era su esposa. Frances tenía su mejor amiga que se llamaba Trudy Styler, que es la actual esposa de Sting. La mejor amiga de la esposa de Sting era Trudy. Trudy, además de ser la mejor amiga, era la vecina. Vivía en la casa de al lado. Y Sting le fue infiel a Frances, su esposa, y se termina enredando con Trudy, y lo hace por prácticamente casi más de un año. Fueron amantes, hasta que finalmente el tema se destapó, se terminó destapando. Y la historia de Every Breath You Take está basada en lo que Sting sentía chequeando a quien era su pareja. Por eso ustedes encuentran frases como, oh, can't you see, you belong to me, how my poor heart aches with every step you take. Y por eso hay un pedazo cuando Trudy escapa y escapando a la relación dice, since you have gone, I've been lost without a trace. Desde que te escapaste yo estoy perdido sin ninguna pista. I dream at night, I can only see your face. Sueño cada noche con tu cara. I look around, but it's you I can replace. O sea, está narrando que hacía el amor con su esposa, pero lo que veía era la cara de alguna manera de su pareja. Increíble, era una historia obsesiva de amor. Marchena, pero entonces yo acabo de darme cuenta de algo. Sí, yo pensaba que esta era una canción de alguien que estaba acosando a una persona, y en realidad lo que está pasando aquí es, como él tiene este romance, pero es tan difícil la cosa porque tiene que ocultarlo, él está diciendo lo que siente por mantener ese secreto. Claro, sí, es increíble la historia. Por eso que Sting siempre ha dicho que ha sido la canción más malentendida de la historia del rock. Sí, es una canción de amor. Sí, es una canción de amor, pero obsesiva, de un amor obsesivo. Sting se termina separando de Trudy, perdón, de Frances ese año, cuando el disco pues ya se publica, y se escapa a una isla. Oiga esta historia. Se escapa para una isla del Caribe para escapar de todo el tema de la prensa que lo estaba enloqueciendo. Y una noche está en Jamaica, en una isla que se llama Oracabisa, en Jamaica, y está bajado en un hotel, y en un cuarto de hotel donde el escritorio es el escritorio donde el famoso escritor Ian Fleming, el que hace las películas, el que escribió los libros de James Bond, escribió el libro de una de las grandes películas de James Bond que se llama GoldenEye. Sobre ese escritorio donde Fleming escribió GoldenEye, Sting se sentó una noche a escribir la letra de Every Breath You Take. Qué locura. Sting cuenta que se demoró 30 minutos escribiendo la canción.
Era de noche, estaba dormido, profundo, se despertó en la mitad de la noche con la melodía en la cabeza, se sentó, tenía un piano, tocó al piano la canción, sacó la canción al piano, escribió la letra de la canción y la terminó armando, y así compuso Every Breath You Take en 30 minutos en una isla en Jamaica, en el escritorio donde Ian Fleming escribió la famosa novela de GoldenEye. Dato adicional. Wow. Esta frase de Every Breath You Take, Every Move You Make, es una frase que uno oye en muchas canciones. Pero la primera vez que esa frase se oyó, váyanse a el House of Holly de Led Zeppelin y váyanse a la canción Dial Maker, que es una canción grabada en los años 70, y en Dial Maker de Led Zeppelin la frase se pronuncia, se lee igualito. Every breath I take, every move I make. Ahí, en esa canción, cuando yo vi la canción, yo me acordé. Es un reggae, ¿no? A propósito. Claro. Es un reggae, ¿no? Dial Maker es un reggae es un de Led reggae. Zeppelin. Y Dial Maker es un reggae. Es, creo que, la única canción reggae que hizo Led Zeppelin. Y qué casual que ese pedacito de esa canción de Zeppelin está incluida en esta canción. Y perfecto lo que usted dice, es un reggae. O sea que yo no creo que haya sido accidental. Yo creo que en verdad ahí sí hay una conexión. Hay que disminuirle la velocidad a Dial Maker a ver si hay alguna otra relación. Sí. Pero buenísimo, ¿no? Buenísimo. Hay otra historia muy buena, y es que Stewart Copeland, el baterista, dice que esta es la peor canción producida por la banda. Que la canción fue grabada fue de las peores canciones, que si esta canción hubiera sido grabada por otra banda, incluso hubiera sido más grande. Bueno, Copeland, calmado. Pero él dice que lo que salva la canción son la guitarra de Andy Summers, que él sigue pensando que fue una gran canción, pero que fue una oportunidad perdida para haber hecho una mejor versión de la canción. No, ese es el respirando por esa herida, que sabe qué tipo de herida será, porque ese tema también tiene muchas cosas. La batería aunque es muy calmada, ¿te acuerdas cuando él entra a ese puente después? Hay como un piano y hay como unos crescendos ahí. Esa canción tiene mucha cosa, a pesar de ser súper minimalista. De acuerdo. Dejando ya a Every Breath You Take, que yo creo que hemos contado unas historias bien interesantes. La historia de esa canción creo que hubiera dado solo para un podcast. Nos metemos a la que fue el segundo sencillo, ñoro, y se llamó King of Pain. Que fue bien diferente y bien experimental. Y esta canción fue top 10 en Estados Unidos. A mí me encanta la idea de que esta canción hubiera sido un single tan exitoso. Esa es una canción muy... Esa es como la evolución de The Police, la real, pues la que no tiene una intención comercial, pero siéndolo. Ese es el clásico sonido de The Police en ese momento, pienso yo. Esta canción también es escrita después de la separación de su esposa de la época. Es una canción post-separación. El Rey del Dolor, como se llama la canción, y la canción fue grabada en Jamaica. Él estaba, como yo les conté, se había ido ahí donde se había escapado con Trudy, la mejor amiga de su esposa, y estaban en un hotel donde también escribió Every Breath You Take, y él una mañana se levanta y ve el sol y le dice a Trudy, "Look, there's a little black spot in the sun today." Hay un pequeño punto negro en el sol hoy. Y esa frase que él le dice a Trudy es el inicio de King of Pain. Cuando ustedes oyen King of Pain, la canción, la primera frase, "There's a little black spot in the sun today", y sale de una frase que él le dice a Trudy cuando están bajados ese día en el hotel. Gran canción, espectacular, ¿no, ñoro? Uf, claro que sí, ese piano. Ellos piano no mucho, ¿no? Antes de esto, el piano era como... Teclados y sintetizadores, sobre todo, en este disco. El tercer single fue una canción preciosa que se llama Wrap Around Your Finger, amarrado como alrededor de tu dedo. El video, ñoro, ¿no? Uf, qué locura. El video de Every Breath You Take fue increíble porque fue en blanco y negro. Yo creo que si uno recuerda la década de los 80s, el video de Every Breath You Take es una belleza. Pero el video... A King of Pain creo que
sí le hicieron un video, creo que no incluso. Pero a Wrap Around Your Finger le hicieron un video precioso con esos candelabros gigantes, ¿se acuerda, Ñoro? Sí, claro que sí. Es que es una canción también muy misteriosa, muy... Es que estos tipos eran como maestros de unos ambientes musicales que evocan cosas que uno no sabe qué son, pero lo llevan a uno, lo transportan. Y esa Wrapped Around Your Finger es de esas canciones. Es una canción muy lenta, además. Además, aquí demasiado... vuelven a utilizar un poco de reggae, ¿no? En Wrap Around Your Finger hay unos dejitos velado, de reggae. Sí, sí. Muy velado, pero sí, claro, ahí está. Muy, muy de ladito. Este es el disco, como contábamos al inicio, que menos reggae tiene. Es una tremenda canción. Fue el tercer sencillo, también fue top 10, llegó hasta el puesto número 9 de listas. Una pregunta. ¿Cuál es la duración estándar de un sencillo de radio del momento, de esa época? 3 minutos 30 segundos. Porque mira que Every Breath You Take es 4:13, King of Pain 4:59 y Wrapped Around Your Finger es 5:13. Pero en el álbum, pero como sencillo las editaban, Oñor. ¿Sí? ¿Sí están editadas? Sí, sí están editadas. Habían radio edit para la época de las canciones. Habían radio edit. Oiga, el cuarto sencillo fue una que para mí es tal vez de las preferidas del disco, que se llama Synchronicity 2. Y es una canción súper progresiva. La guitarra de Andy Summer en esa canción es Another Survive an Ugly Morning. Y la batería sonando durísimo. Tremenda canción. ¿No se acuerda de esa canción, Oñoro? Es muy progresivo. Claro que sí. Muy progresiva. Sí, muy buena, muy buena. Y esos teclados al principio, yo no sé si has visto Akira, una película animada japonesa. Yo no sé qué es primero, pero enseguida me transporta a esa película. Esto es una música muy extraña que hay ahí, que es súper chévere. Ellos rompiendo barreras musicales, ¿no? Además de ser muy comerciales. Marche, y las canciones que hablamos están en el lado B del LP, ¿no? Y ahora pues estamos en la parte A. Claro. Póngase a pensar que esos fueron los 4 singles del álbum. Pero el álbum tenía otras canciones grandes. Synchronicity, que es la canción que abre el disco, que es brutal. Es una canción impresionante esa canción. Una de las mejores del disco. Comienza, ahí está un poquito de la canción. Y la batería de Copland suena preciosa en esa canción. Es una cosa de maravilla. Gran canción. Fue sencillo en algunos países. Otra canción preciosa del disco que me encanta y era muy world music con flautas y todo, se llamaba Walking in Your Footsteps. ¿Se acuerda, Oñoro? Sí, claro que sí. Walking in Your Footsteps, todo world music. Para que ustedes vean la variedad musical del disco. Pero muy, muy progresivo aquí, ¿no? Esto no es pop, estamos hablando de una nueva música. Yo diría esa era de Genesis, de Supertramp, una música más elaborada. Correcto. Otra canción fantástica del disco es una que se llama Tea in the Sahara, que es el corte 10 del disco, muy jazz y muy suave. Que es uno de los sencillos, ¿no? No, nunca fue single, la verdad. No fue. No lo decís. Muy chévere, muy buena. Y el disco cierra con una canción que se llama Murder by Numbers, como asesinado por los números. Es la canción que cierra el disco. Pero que no está en el LP, ¿no? No está en el LP. No está en el EP porque la canción originalmente fue editada como en el LP llega hasta Tea in the Sahara. Solo aparece, fue el lado B de un single como tal. Fue una canción que escribió esencialmente Andy Summers y a Sting no le gustó y no le quiso poner letra a la canción. Entonces hubo una pelea por esa canción. Es un gran álbum. Oiga, la portada del disco, Ñoro. ¿Se acuerda de la portada del disco? La icónica. Yo mientras hago este podcast tengo el vinilo. Yo tengo el vinilo original del disco en mi mano. Lo compré en un festival de Coachella, versión original de los años 80, con igualito como salió la versión del disco. Lo compré, amo ese álbum. Y la portada, que por cierto, fue hecha por un fotógrafo. Déjeme que yo tenía por aquí el dato del tema de la portada, que es bien interesante. La hace un tipo que se llama Jeff
Airsoft y hay 36 portadas diferentes, señor. ¿Cómo así? Oh. El disco que se edita en Colombia, el vinilo que se edita en Señor. Colombia era muy diferente a las portadas americanas. En Estados Unidos y en Europa salieron 36 portadas. Cambiaban, eran unas fotos en blanco y negro de la banda superpuestas y 3 rayas que identificaron el disco. Una azul, una roja en el medio y una amarilla, como usted decía, parecido al juego de colores de la bandera de Colombia. Y las portadas fueron diferentes, habían 36 portadas. La portada más común es una donde Sting aparece con el libro de Carl Jung, Synchronicity, es la más común, pero existen 36 portadas diferentes. Inclusive, la que se lanza en Colombia no es esta portada, es una portada Marchena, realmente diferente. esto es lo mismo que hace Zeppelin en In Through the Outdoor, que son 10 portadas, la misma foto o casi la misma foto, pero con 10 variaciones. La persona compraba el LP que venía folded, que no sabías qué te iba a tocar, y pues abrías y te tocaba una de las 10. Me imagino que esta es como la misma influencia, pero 36 es brutal, ¿no? Claro. La gira, este fue el último disco de Police, y la gira de este álbum comenzó en el año 83, en julio del año 83, o sea, cuando el disco tenía un mes de lanzado, o sea, todavía el disco no era un fenómeno gigante y lanzan la gira. La gira fue patrocinada por NTV, Oñoro. NTV se metió a patrocinar por primera vez una gira. Marche, el álbum es lanzado el 17 de junio, pero Every Breath You Take está sonando desde el 13 de mayo de ese mismo año. Claro, pero fíjese que la gira, cuando la lanzan en julio, el disco estaba fresquecito. O sea, el single tenía apenas 8. Y acuérdese que las listas en esa época se comportaban diferente que ahora. Hoy las canciones venden la primera semana, debutan duro la primera semana. Los álbumes allá debutaban abajo y iban subiendo hasta el número 1. Era raro que un disco debutara en el número 1, no es como ahora. Los discos venden las 2 primeras semanas y después chao. En esa época era diferente, los discos iban de abajo hacia arriba y las canciones, yo me acuerdo que entraban a las listas 86, iban subiendo poco a poco. Con la venta del sencillo. Con la venta del sencillo y el airplay en radio hasta que llegaban al número 1, no es como ahora. Había un ascenso paulatino y hágase una idea, Every Breath You Take se demoraría como 5 o 6 semanas en llegar al número 1 y se quedó 17 semanas. O sea que cuando la gira arranca, el disco estaba muy fresco y sin embargo le va muy bien en la gira. Comienza en julio del año de 1983 y en Chicago, y la gira termina en febrero del año 84 en Melbourne. Tocan en 105 ciudades durante esa gira y ese fue el final de Police, porque casi el final, porque después hicieron una girita chiquitica adicional, pero ellos se terminaron odiando en esa gira. Hay un video en YouTube que lo pueden buscar. NTV era el patrocinador de la gira y llamaron a una VJ de la época que se llamaba Martha Quinn y acompañó al grupo por toda la gira. Y hay un momento donde hay una entrevista muy famosa que aparece en muchos comerciales de NTV, como recordando los tiempos, y están en una entrevista los 3 sentados en el backstage de un concierto. Y Martha Quinn le hace una pregunta a Sting y Copeland se mete. Sting se le vuela la piedra, se levanta y le tira un vaso de cerveza en la cara a Stewart Copeland. Búsquenlo, está en YouTube. Parece una broma, pero en verdad era lo que el grupo estaba viviendo. Fue un infierno esa gira. Sí, no, había mucha estaban muy peleados. Copeland, yo creo que Copeland sentía que debía tener el poder y pues Sting era el que los ponía a vivir, a tener fama. Una gran desigualdad ahí que sale pues en favor de todos, pero pues las cosas tenían que cambiar, al parecer. Cuando la gira acaba, solamente se reúnen para un tiempito después, como 2 años después, se reúnen para un concierto de Amnesty International y que se llamaba A Conspiracy of Hope, una conspiración de esperanza, y tocan 2 shows en el 86. Ahí lanzan el disco de grandes éxitos, que no incluye ninguna canción nueva, sino un remix de Don't Stand So Close to Me 86, y ahí se separan. Ahí no vuelven a tocar hasta que hacen la famosa gira de reunión, The Police Reunion Tour, del año 2007. Giran entre el 2007 y el 2008. Yo tuve el chance de ver el
último concierto de Police en el Madison Square Garden. Era mi sueño ver esa banda tocar en vivo. Y Sting ha dicho muchas veces que difícilmente se van a volver a reunir porque las tensiones dentro de la banda permanecen. Hay una cosa clara, Oñoro. La carrera de Sting no anda por estos días en el mejor momento. Ese disco con Shaggy fue como raro. Lo último que sacó, horrible, por no decir que horrible. Lo que vimos en Colombia, pues a mucha gente le pareció simpático, pero a mí me pareció horroroso. Y adicionalmente a eso, también el disco que sacó de duetos, horrible, que era canciones recicladas viejas a dúo, inclusive hasta con Julio Iglesias, con todo el respeto que Julio merece. El disco anterior había hecho nuevas versiones de sus clásicos. Entonces lo que sentimos es un Sting como agotado musicalmente, pues, reencauchando todo su material. Y a mí no me extrañaría, Oñoro, que en algún momento del camino terminaran Sting considerando volver a Police, por lo menos para una gira. No sé, yo sé que es difícil, pero como que uno no pierde la esperanza, ¿no? Pues Sting toda la vida después de The Police era un artista que vendía álbums. Su música no era tan enérgica como para tener una gira a los superstars. Pero hizo muchas giras. Yo lo vi en giras. Yo lo vi un show brutal. Tocaba todo lo de Police, todo. Pero Marche, el mercado de él es la venta de los álbums y sus conciertos eran muy exclusivos. Pero este es un artista que su discografía siempre fue de oro. Sus álbumes no tenían rellenos. Y ahora tuvo grandes discos en solitario. A mí me encantó The Dream of the Blue Turtle, Soul Cage, grandes discos. Es excelente Nothing Like the Sun, donde está Englishman in New York. Hay una canción con Rubén Blades, inclusive. Es un gran... Claro. O sea, la carrera de Sting en solitario es grande, pero eso fue hace 20 años. Claro, eso fue más de 20 años. Pero la última imagínense, fue Rose, ¿no? el álbum debut en solitario de Sting, The Dream of the Blue Turtle, fue del año 85. Oñoro, para que usted se haga una idea de cuánto tiempo tiene ese disco. Para cerrar este podcast, les recomendamos que se vayan y se oigan completico el Synchronicity. Es una belleza de disco, es un gran disco. Y si ustedes lo oyen, suena muy contemporáneo. Nunca pierde el momento ese disco, ¿cierto, Oñoro? Sí, es muy de avanzada, suena perfecto además. Le falta la distorsioncita del rock, pero es claramente una obra maestra de la música. Y pues ahí también está el resto de su catálogo, que es brutal. Correcto. Gracias por acompañarnos en este tributo especial al Synchronicity de The Police. Gran álbum. Les recuerdo que sigan en la plataforma donde estén escuchando este podcast. Síganos para que no se pierdan ninguno de los episodios. Igual hay... ¿Cuántos episodios que hay, Oñoro? Como casi 600. Estamos llegando a 700. Estamos llegando a 700 episodios. Váyanse al archivo, hay muchos episodios sobre este podcast. Y quiero agradecer a todos porque aunque este podcast se oye en diferentes rincones del mundo, en Colombia, donde digamos que es su base, porque pues ambos somos colombianos. Así es. Es el podcast número 1 en Apple, así que gracias por a lo largo de tanto tiempo el cariño de la gente. Número 1 en musicales. En musicales, perdón. Número 1 en la categoría de música en Apple. Gracias. Sí, poner música. Si ponen música, es el número 1. Gracias por ese cariño y apoyo. Y en muchos países también. Síguenos en las redes como Rock a Domicilio Podcast pegado en Instagram y también en Facebook. Y síganos si quieren en nuestras redes personales, Oñorosaurus Rex y Marchena JR. Oñoro tiene un muy buen podcast, un poco más metalero, que se los queremos recomendar también, ¿no? Sí, Historias Rockeras se llama. Gracias, Marche. Chequénlo. Historias Rockeras. Siempre se me olvida recordar, siempre se me olvida, pero hoy me acordé. Y bueno, gracias a todos, Carlos Oñoro, Alberto Marchena, y espero que hayan disfrutado esta edición y nos vemos. Claro. Bye. Que sí, chicos. Un abrazo. Chao.